Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de las secciones cónicas. ¿Y qué vamos a ver en este vídeo? Bueno, pues vamos a ver cómo realizar las gráficas de otras parábolas. ¿Qué quiere decir esto de otras parábolas? Bueno, pues en el vídeo anterior vimos cómo realizar las gráficas de las parábolas cuyo eje de simetría estaban o bien sobre el eje Y o bien sobre el eje X y que el vértice estaba en el origen. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver cómo realizar las gráficas de parábolas cuyo eje de simetría es paralelo al eje Y o es paralelo al eje X y que el vértice no está en el origen. Bueno, pues sabiendo esto vamos a ver cómo obtener las ecuaciones estándar. Bueno, pues tenemos lo siguiente. Aquí tenemos esta parábola. De aquí ya vemos que el eje de simetría es paralelo al eje Y y que el vértice no está en el origen. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues sabiendo esto y sabiendo que aquí tenemos el foco y aquí tenemos la recta de la directriz, bueno, pues simplemente tenemos que localizar las coordenadas. Bueno, pues ya sabemos que el vértice tiene estas coordenadas de aquí. El vértice tiene estas coordenadas de aquí, H y K. Ahora, para el foco, bueno, pues ya sabemos que tenemos que desplazarnos ciertas unidades hacia arriba y que para la directriz, bueno, pues nos tenemos que desplazar las mismas unidades hacia abajo. ¿Cuáles son esas unidades? Bueno, pues ya vemos que es P. Bueno, pues para el foco tenemos estas coordenadas de aquí, es decir, H y K más P. Y para la ecuación de la directriz, bueno, pues ya vemos que tenemos Y es igual a K menos P, porque partimos del vértice, que ya vemos que la Y es igual a K. Ahora nos tenemos que desplazar ciertas unidades hacia arriba para llegar al foco. Y para llegar a la directriz, bueno, pues nos tenemos que desplazar las mismas unidades hacia abajo. ¿Cuáles son estas unidades de desplazamiento? Bueno, pues ya vemos que corresponde a P, recordar. Bueno, pues aquí lo tenemos, aquí tenemos las coordenadas del foco, ya sabemos que es H y K más P, y aquí tenemos la ecuación de la directriz, ya sabemos que es K menos P. Ahora recordar lo siguiente, ya sabemos que la distancia que hay desde este punto que pertenece al foco hasta este otro punto que está sobre la parábola, bueno, pues ya sabemos que es igual a la distancia que hay desde este punto que está sobre la parábola hasta este otro punto que está sobre la directriz. Y recordar que este segmento es perpendicular a la directriz. Bueno, pues sabiendo esto y teniendo en cuenta cuáles son las correspondientes coordenadas, bueno, pues tenemos lo siguiente. Ya sabemos que la longitud de este segmento corresponde a FP y ya sabemos que esta longitud es igual a la longitud de este segmento que tenemos aquí, P'. Bueno, pues ¿cuál es la longitud de este segmento? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que hacer lo siguiente, X menos H, todo ello elevado a la 2, y tenemos Y menos K más P, y todo ello elevado a la 2, y ya sabemos que tenemos que hacer la raíz cuadrada. Ahora bien, para obtener la distancia que hay desde este punto hasta este otro punto, bueno, pues tenemos X menos X, todo ello elevado a la 2, y tenemos Y menos K menos P, y todo ello elevado a la 2. Y ya sabemos que tenemos que hacer la raíz cuadrada. Bueno, pues ¿cómo continuamos? Ya sabemos que podemos elevar ambos lados al cuadrado y nos queda esto. De aquí, bueno, pues vamos a continuar, vamos a realizar la multiplicación de estos binomios que tenemos aquí. Bueno, pues para este primer binomio tenemos X al cuadrado, luego tenemos X por menos H dos veces, y luego tenemos menos H por menos H es igual a H al cuadrado. Para este segundo binomio que tenemos aquí, bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos Y por Y es igual a Y al cuadrado, Y por menos esto que tenemos aquí y lo tenemos dos veces, bueno, pues aquí lo tenemos, y por último tenemos menos K más P por menos K más P. Bueno, pues aquí lo tenemos K más P elevado al cuadrado, y aquí tenemos positivo porque tenemos menos por menos es más. Para el lado derecho, bueno, pues ya vemos que esto se cancela, X menos X es igual a 0, y para este binomio que tenemos aquí, bueno, pues tenemos Y por Y al cuadrado, aquí tenemos Y por menos esto que tenemos aquí y lo tenemos dos veces, recordar, bueno, pues aquí lo tenemos, y por último tenemos menos K menos P y lo tenemos que multiplicar así mismo. Bueno, pues aquí lo tenemos, ya sabemos que esto es positivo porque tenemos menos por menos es más. Bueno, pues ¿cómo continuamos? Vamos a multiplicar este término por todo lo que tenemos dentro de los paréntesis, vamos a realizar la multiplicación de este binomio y lo mismo en la parte de la derecha. Bueno, pues aquí lo tenemos, ya sabemos que menos 2 por Y multiplica a cada término que tenemos dentro de los paréntesis, bueno, pues aquí lo tenemos, realizamos la multiplicación de este binomio y lo mismo con la parte de la derecha. Bueno, pues ya vemos que llegamos a esto de aquí. ¿Cómo continuamos? Bueno, pues vamos a verlo. Ya vemos que esto se cancela, esto si lo pasamos al otro lado restando, bueno, pues tenemos lo siguiente, menos 2K
P. Ahora ya vemos que esto lo pasamos restando, bueno, pues ya vemos que se cancela. Esto de aquí lo pasamos sumando para que se cancele. Como lo pasamos sumando, bueno, pues ya vemos que tenemos 2y. P, ya vemos que esto lo pasamos sumando, se cancela, que esto lo pasamos restando, bueno, pues ya vemos que se cancela y nos queda. Esta parte de aquí es igual a esto de aquí, ya vemos que esto lo tenemos que sumar y esto también lo tenemos que sumar. Bueno, pues nos queda esto de aquí. ¿Cómo continuamos? Bueno, pues vamos a factorizar la parte de la izquierda y también la parte de la derecha. Bueno, pues aquí lo tenemos, ya sabemos que en la parte de la derecha podemos factorizar tanto el 4 como la P. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ya vemos que esta es la ecuación estándar cuando el eje de simetría es paralelo al eje Y y el vértice no está en el origen. Bueno, pues aquí la tenemos. Ahora, ¿qué pasa si el eje de simetría es paralelo al eje X y que el vértice no está en el origen? Bueno, pues tenemos esta segunda ecuación de aquí. Esto, bueno, pues ya vemos que es para lo siguiente. Aquí tenemos el plano de coordenadas y aquí tenemos el eje de simetría. Esta vez el eje de simetría, bueno, pues ya vemos que es paralelo al eje X. Bueno, pues como digo, aquí lo tenemos. Ya sabemos que aquí tenemos el foco y aquí tenemos el vértice. Bueno, pues aquí ya sabemos que tiene que ir la directriz. Recordad, ya sabemos que es la misma distancia. Bueno, pues no lo he dibujado igual, pero ya sabemos que es la misma distancia que hay desde el vértice hasta el foco que desde el vértice hasta la directriz. Ahora bien, ya sabemos que tenemos esta parábola de aquí. Ahora bien, ¿cómo localizamos nosotros las diferentes coordenadas para el foco, para el vértice y la ecuación para la directriz? Bueno, pues ya sabemos que el vértice tiene las mismas coordenadas, es decir, H y K. Y lo voy a volver a dibujar. Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos el plano de coordenadas. Aquí tenemos el eje de simetría que es paralelo al eje X. Aquí tenemos el foco, aquí tenemos el vértice y aquí tenemos la directriz. Bueno, pues aquí tenemos la parábola. Bueno, pues ya vemos que el vértice tiene estas coordenadas de aquí, H y K. Ahora, ¿cuáles son las coordenadas para el foco? Bueno, pues ya sabemos que nos tenemos que desplazar esta vez ciertas unidades hacia la derecha. ¿Cuáles son las unidades que nos tenemos que desplazar? Bueno, pues ya sabemos que es igual a P. Bueno, pues tenemos lo siguiente, para el foco tenemos H más P y luego tenemos K. Ahora bien, ¿cuál es la ecuación para la directriz? Bueno, pues tenemos lo siguiente, X es igual a H menos P, porque nos tenemos que desplazar ciertas unidades hacia la izquierda. ¿Cuántas unidades nos tenemos que desplazar? Bueno, pues ya sabemos que pertenece a P, que es igual a P. Bueno, pues como nos estamos desplazando hacia la izquierda, bueno, pues lo tenemos que restar a partir de donde comenzamos, es decir, desde el vértice. Y ya sabemos que la coordenada correspondiente a la X del vértice es igual a H. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ya vemos que el vértice tiene estas coordenadas de aquí, que el foco tiene estas coordenadas de aquí, H más P, y aquí tenemos K, y que la ecuación de la directriz es igual a H menos P. Ahora bien, recordar que esto es cuando el eje de simetría es paralelo al eje X. Cuando el eje de simetría es paralelo al eje Y, bueno, pues ya sabemos que el foco tiene estas coordenadas de aquí y que la ecuación de la directriz es esta de aquí. Como nos estamos desplazando verticalmente, bueno, pues ya sabemos que cambia la variable Y, es decir, la variable K. Bueno, pues teniendo todo esto claro, vamos a ver las ecuaciones estándar de las parábolas cuando los vértices no están en el origen. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que la gráfica de cada una de las siguientes ecuaciones es una parábola que tiene su vértice en HK, es decir, que no está en el origen. Recordar. Bueno, pues tiene el foco, directriz y simetría indicados. Bueno, pues para esta primera ecuación, que ya sabemos que el eje de simetría es paralelo al eje Y, bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ya sabemos que el foco tiene estas coordenadas de aquí. Aquí tenemos el vértice, ya sabemos que es H, K. Como nos desplazamos verticalmente, bueno, pues ya sabemos que el foco tiene estas coordenadas de aquí, H y K más P. Ya sabemos que aquí tenemos la directriz. Bueno, pues ya sabemos que su ecuación es Y es igual a K menos P. Recordad que nos desplazamos ciertas unidades hacia abajo, las mismas que nos desplazamos hacia arriba. Bueno, pues ya vemos que Y es igual a K menos P. Recordar que tiene que cambiar la Y.
Ahora nos dice que la recta de simetría es X es igual a H. Bueno, pues aquí tenemos el eje de simetría. ¿Cuál es su recta? Bueno, pues aquí tenemos el punto del vértice, que ya sabemos que es HK. Bueno, pues si nos encontramos en este punto de aquí, ya sabemos que X es igual a H. Bueno, pues esta es la ecuación de la recta de simetría. Aquí lo podemos ver. X es igual a H. Para esta segunda ecuación, que ya sabemos que el eje de simetría es paralelo al eje X, bueno, pues ya sabemos que las coordenadas del foco es igual a H más P, K. Recordar que esta vez nos estamos desplazando hacia la derecha y hacia la izquierda, que tiene que cambiar la variable H. Bueno, pues aquí lo tenemos, ya sabemos que la ecuación de la directriz es X es igual a H menos P y que la recta de simetría es igual a Y es igual a K. Recordar que tenemos lo siguiente, aquí tenemos el eje Y. Bueno, pues aquí tenemos el vértice, aquí tenemos el foco y aquí tenemos la directriz. Y aquí tenemos el eje de simetría. Imaginemos que lo tenemos aquí, lo voy a volver a poner, que tenemos aquí el eje Y, aquí el eje X y que aquí tenemos el eje de simetría, ya sabemos que es paralelo al eje X. Bueno, pues aquí tenemos el vértice, aquí tenemos el foco y aquí tenemos la directriz. ¿Cuál es la ecuación para el eje de simetría? Bueno, pues ya sabemos que el vértice tiene estas coordenadas de aquí, H y K. ¿Dónde nos encontramos en la Y? Nos encontramos en K. Bueno, pues podemos sacar en claro que la ecuación para el eje de simetría es igual a Y es igual a K. Bueno, pues teniendo esto claro, vamos a realizar unos ejercicios. Nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar el vértice, el foco y la directriz de la parábola siguiente y tenemos que realizar su gráfica. Bueno, pues como estamos con y al cuadrado, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear esta ecuación estándar, es decir, que tenemos que llegar a esta ecuación de aquí. Aquí vemos que tenemos la y y aquí vemos que tenemos la x. Bueno, pues vamos a pasar la x y esta constante al otro lado. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Cómo llegamos a esta forma de aquí? Bueno, pues ya sabemos que la parte de la izquierda tenemos que completar el cuadrado. 4 entre 2 y todo ello al cuadrado. Bueno, pues tenemos 4. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que sumar 4 en este lado y todo lo que hacemos en un lado lo tenemos que hacer en el otro. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues factorizamos la parte de la izquierda, llegamos a esto de aquí y ya sabemos que esto lo tenemos que sumar, llegamos a esto de aquí. Ahora, ¿cómo llegamos a esta parte de la derecha? Bueno, pues ya vemos que esto lo podemos factorizar en definitiva. Bueno, pues llegamos a esto de aquí. Ahora bien, ya vemos que realmente no lo tenemos en esta forma porque aquí tenemos y menos k y aquí tenemos y más 2. ¿Cómo lo pasamos a esta forma? Bueno, pues ya sabemos que tenemos menos por menos es más. Bueno, pues aquí lo tenemos, ahora sí, lo tenemos en la forma estándar. Bueno, pues a partir de aquí ya sabemos cómo encontrar el vértice, cómo encontrar el foco y cómo encontrar la ecuación de la directriz. Bueno, pues tenemos lo siguiente, ya sabemos que aquí tenemos K, bueno, pues ya sabemos que K es igual a menos 2, aquí tenemos H que es igual a 3, ahora, ¿qué podemos ver? Aquí tenemos 4P es igual a 4, si 4P es igual a 4, bueno, pues P es igual a 1. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora, ¿cuál es la coordenada del vértice? Ya sabemos que la coordenada del vértice es igual a H y K. Bueno, pues aquí tenemos la H y aquí tenemos la K. Bueno, pues aquí tenemos el vértice. Ahora bien, como P es mayor que 0, bueno, pues ya sabemos que la parábola se abre hacia la derecha. Ahora, ¿cómo encontramos las coordenadas del foco? Bueno, pues aquí tenemos el vértice, aquí tenemos la directriz, que ya sabemos que es paralela al eje Y, aquí tenemos, por ejemplo, el eje X. Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos el foco, aquí tenemos las coordenadas del vértice, ya sabemos que es H y P. Para llegar al foco, bueno, pues ya sabemos que nos tenemos que desplazar ciertas unidades a la derecha. ¿Cuáles son estas unidades? Bueno, pues ya sabemos que es igual a P y esto es una K. Bueno, pues como digo, las unidades es igual a P. Bueno, pues si partimos del vértice y nos tenemos que desplazar hacia la derecha ciertas unidades, es decir, P unidades, bueno, pues ya sabemos que va a cambiar la variable H. Bueno, pues aquí tenemos las coordenadas correspondientes al foco. Bueno, pues ¿cuánto vale P? Ya sabemos que vale 1. Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos 3 más 1 es igual a 4. Bueno, pues aquí tenemos las coordenadas del foco. Ahora bien, ¿cómo encontramos la ecuación de la directriz? Bueno, pues tenemos lo siguiente, aquí tenemos el eje Y, aquí tenemos el eje X, bueno, pues aquí tenemos 4 y aquí tenemos menos 2, bueno, pues aquí tenemos el foco. ¿Dónde tenemos el vértice? Bueno, pues lo tenemos en 3 menos 2, bueno, pues aquí lo tenemos.
Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3 y aquí tenemos 4. Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos más o menos la parábola. ¿Cómo encontramos nosotros la ecuación de la directriz? Bueno, pues ya sabemos que la distancia que hay desde el foco hasta el vértice es la misma distancia que hay desde el vértice hasta este punto que tenemos sobre la directriz. Y recordar que esto es perpendicular a la directriz. Y lo mismo nos pasa con este segmento de aquí. Ahora bien, ya sabemos que la distancia que hay desde este punto, es decir, desde el vértice hasta el foco, es igual a P. Bueno, pues aquí ya sabemos que tenemos la misma distancia, que es igual a P. Bueno, pues nos tenemos que desplazar P unidades hacia la izquierda. ¿Cuál es la ecuación de la directriz? Bueno, pues podemos sacar en claro que es igual a lo siguiente. X es igual a H menos P. Partimos del vértice, recordar H. K, ¿cómo va a cambiar la variable H? ¿Cuánto va a cambiar? Bueno, pues ya sabemos que nos tenemos que desplazar ciertas unidades hacia la izquierda, es decir, P unidades hacia la izquierda. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que la ecuación para la directriz es igual a H menos P, H es igual a 3 y P es igual a 1. Bueno, pues tenemos lo siguiente, 3 menos 1 es igual a 2. Bueno, pues ya vemos que esta es la ecuación de la directriz. Ahora, ¿cómo realizamos la gráfica de esta parábola que tenemos aquí? Bueno, pues tenemos lo siguiente. Ya hemos visto que tenemos aquí el eje Y, el eje X, aquí tenemos el foco, es decir, 4 menos 2, y aquí tenemos el vértice, es decir, 3 menos 2. Y aquí en 2, bueno, pues ya vemos que tenemos la directriz, y la voy a poner mejor. Bueno, pues aquí la tenemos. Y aquí tenemos 1. Bueno, pues realmente vamos a tener esta parábola de aquí. ¿Cómo realizamos la gráfica de esta parábola? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que encontrar este punto y este otro punto. Recordar que la distancia que hay desde este punto hasta este otro punto, siendo este segmento paralelo a la directriz, bueno, pues ya sabemos que es igual a el valor absoluto de 4P. Ahora bien, ya vemos que 4P es igual a 4. Bueno, pues ya vemos que la distancia que hay desde este punto hasta este otro punto son 4 unidades de largo. ¿Cuál es la distancia que hay desde este punto hasta el foco y desde el foco hasta este otro punto? Bueno, pues ya sabemos que es la mitad, es decir, en este caso son 2 unidades. Bueno, pues para encontrar las coordenadas de este punto y de este otro punto, bueno, pues ya sabemos que partimos desde el foco y nos tenemos que desplazar 2 unidades hacia arriba y 2 unidades hacia abajo. Es decir, en definitiva, ¿cuál es la variable que va a cambiar? Va a cambiar la variable K, que corresponde a Y. Bueno, pues partimos del foco, nos tenemos que desplazar 2 unidades hacia arriba. Bueno, pues tenemos menos 2 más 2 es igual a 0. Bueno, pues aquí tenemos la primera coordenada. Ahora ya sabemos que nos tenemos que desplazar 2 unidades hacia abajo. Bueno, pues tenemos menos 2 es igual a menos 4. Bueno, pues aquí tenemos la segunda coordenada. Ahora bien, teniendo estas dos coordenadas, teniendo la coordenada del foco, teniendo la coordenada del vértice y teniendo la ecuación de la directriz, bueno, pues podemos realizar la gráfica de esta parábola. Bueno, pues aquí la tenemos. Aquí tenemos la directriz, aquí tenemos la coordenada del foco, aquí tenemos el vértice y aquí tenemos estos dos puntos. Recordar 4, 0 y 4, menos 4. Bueno, pues simplemente unimos los puntos y realizamos la gráfica. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Nos dice lo siguiente: escriba la ecuación de la parábola si su foco está en esta coordenada aquí y la ecuación de su directriz es Y es igual a 5. Si la ecuación de la directriz es Y es igual a 5, bueno, pues ya sabemos que la directriz es horizontal. Si la directriz es horizontal, bueno, pues podemos sacar en claro que el eje de simetría es vertical. Ya vemos que el eje de simetría es paralelo al eje Y. Si es paralelo al eje Y, bueno, pues ya sabemos que tenemos que utilizar esta forma estándar. Bueno, pues para llegar a esta forma estándar, bueno, pues tenemos que saber cuánto vale H, cuánto vale P y cuánto vale K. Una vez que sabemos cuánto vale H, cuánto vale P y cuánto vale K, bueno, pues lo sustituimos en esta forma estándar y luego tenemos que llegar a la ecuación de la parábola, que ya sabemos que es la siguiente: ax al cuadrado más bx más cy más d. Y esto es igual a 0. Bueno, pues para llegar a esta ecuación de aquí, primero tenemos que llegar a esta forma estándar. ¿Cómo llegamos a esta ecuación de aquí? Bueno, pues para eso tenemos que saber cuánto vale H, cuánto vale P y cuánto vale
K. Bueno, pues vamos a ver lo que nos estaban dando. Nos estaban dando la coordenada del foco y nos estaban dando la recta de la directriz. Bueno, pues vamos a dibujarlo. Tenemos lo siguiente. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, pues aquí tenemos la directriz. ¿Dónde tenemos el foco? Bueno, pues tenemos 1, 2, 3, 4 y 1. Bueno, pues aquí tenemos el foco. Si aquí tenemos el foco, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos el eje de simetría. Ahora bien, ¿cuál es la fórmula del foco si partimos del vértice? Bueno, pues ya sabemos que el vértice está en la mitad, desde este punto hasta este otro punto que tenemos. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ya sabemos que para llegar al foco nos tenemos que desplazar ciertas unidades hacia abajo. En definitiva, bueno, pues ya sabemos que la variable y va a cambiar. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ya vemos que para obtener el foco tenemos que emplear esta fórmula de aquí, y aquí tenemos las coordenadas del foco. En definitiva, bueno, pues ya sabemos que h es igual a menos 4. ¿Cuánto vale k y cuánto vale p si k más p es igual a 1? Bueno, pues ya sabemos que el vértice está en la mitad de camino de este punto que tenemos aquí hasta este otro punto que tenemos aquí. Recordar. Ahora bien, ¿cuál es la distancia que hay desde este punto hasta este otro punto? Bueno, pues aquí tenemos la coordenada 5 y aquí ya sabemos que tenemos menos 4 y 1, es decir, la coordenada 1 para y. Bueno, pues tenemos 5 menos 1 es igual a 4. Bueno, pues la distancia que hay desde este punto hasta este otro punto es igual a 4. ¿Cuál es la distancia que hay desde este punto hasta el vértice y desde el vértice hasta este otro punto? Bueno, pues ya sabemos que es la mitad, es decir, 2. Ahora bien, si aquí tenemos el vértice, ¿cómo llegamos al foco? Bueno, pues ya sabemos que nos tenemos que mover ciertas unidades hacia abajo. ¿Cuánto nos tenemos que desplazar hacia abajo? Bueno, pues ya sabemos que es igual a 2. En definitiva, bueno, pues podemos sacar en claro que P es igual a menos 2. Si K más P es igual a 1 y P es igual a menos 2, ¿cuánto vale K? Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos K menos 2 es igual a 1. Bueno, pues ya vemos que K es igual a 3. Bueno, pues podemos sacar en claro que el vértice tiene estas coordenadas de aquí, menos 4 y 3. Y ya lo podemos ver, aquí tenemos el vértice y aquí tenemos el foco. Nos tenemos que mover 2 unidades hacia arriba. Partimos de 1, porque es la coordenada para la Y. Bueno, pues si nos desplazamos 2 unidades hacia arriba, ¿cuánto vale Y? Bueno, pues ya sabemos que vale 3. Y ya sabemos que la coordenada X para el vértice es la misma coordenada X que la del foco. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que la coordenada para el vértice es esta de aquí y que P es igual a menos 2. Bueno, pues ya tenemos el valor de H, ya tenemos el valor de P y ya tenemos el valor de K. Bueno, pues simplemente tenemos que sustituir los valores. Bueno, pues una vez que sustituimos los valores, bueno, pues aquí tenemos X más 4, todo ello elevado a la 2. Aquí tenemos 4 por menos 2 es igual a menos 8, multiplicando a esto de aquí. Bueno, pues ahora recordar que tenemos que llegar a esta forma de aquí, a x al cuadrado más bx más dcy más d es igual a 0. ¿Cómo llegamos a esta forma de aquí? Bueno, pues simplemente tenemos que multiplicar este binomio a sí mismo. Bueno, pues obtenemos esto de aquí y ya sabemos que esto multiplica a cada término que tenemos dentro de los paréntesis. Bueno, pues llegamos a esto de aquí. Bueno, pues simplemente tenemos que pasar toda esta parte a la parte de la izquierda. Bueno, pues tenemos que pasar 8y sumando y tenemos que pasar 24 restando. Bueno, pues llegamos a esto de aquí. X al cuadrado más 8x más 8y menos 8 es igual a 0. Menos 8 porque tenemos 16 menos 24 es igual a menos 8. Bueno, pues para terminar vamos a ver las propiedades de las parábolas. Bueno, pues si nosotros giramos una parábola a través de su eje de simetría, bueno, pues que obtenemos una superficie parabólica. Ahora, ¿qué pasa si colocamos una fuente de luz en el foco? Bueno, pues ya vemos que los rayos son reflejados de forma paralela a través de la superficie. Bueno, pues por eso se emplean reflectores parabólicos. Lo mismo si llega luz a esta superficie que tenemos aquí. Si llega luz a una superficie parabólica paralela al eje, bueno, pues ya vemos que son reflejados a través del foco. Este mismo principio, bueno, pues se emplea en los telescopios. Ya vemos que aquí entra la luz, bueno, pues ya vemos que son reflejados a través del foco. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver cómo realizar las gráficas de las elipses a partir de su definición. ¡Hasta la siguiente!